Hay una creciente preocupación en muchos de los que hemos investigado, trabajado, mucha gente que ha denunciado hechos de corrupción en los últimos 20 y pico de años, desde que asumió, por lo menos desde que asumió Carlos Menem, porque uno de los pocos avances que se había hecho, que era la exigencia de que los funcionarios presenten su declaración jurada y la evolución con mucho detalle de dónde sacó la plata, de cuáles son los intereses que ganó, de los alquileres, está sufriendo en estos días vínculos familiares, un retroceso monumental. Detrás de una idea de democratización de la justicia que planteó el gobierno con esos títulos que pone, que a veces esconden en el medio un montón de cosas que no tienen nada que ver con el título, se coló algo que hoy reglamentó la Presidenta de la Nación, que hace que todas las cosas que se vino investigando en base a las declaraciones juradas que la ley aprobada a fines de los 90 obliga a los funcionarios a presentar, se haga mucho más oscuro. Invitamos a charlar con nosotros a Manuel Garrido, ex fiscal anticorrupción aquí en la Argentina, y Alfredo Propritkin, ex perito de la Corte, ¿no es cierto? Tal cual. Por favor. Bueno, ¿qué podemos decir? Que si la ley sancionada pronosticaba realmente un retroceso respecto de la situación anterior que regía o que rige hasta el momento, dado de que el nivel de información en las declaraciones juradas pasa a ser malo, la reglamentación todavía lo empeora un poco más. A ver, ¿qué cosas se los obligaba a contar que ahora se permite no contar? Podemos decir que hasta ahora un funcionario público debía informar su patrimonio con cierto nivel de detalle bastante aceptable. Se podía mejorar, no estábamos en un nivel óptimo. Por ejemplo, no se informaba demasiado respecto de las sociedades de las cuales era parte ese funcionario público, de las acciones, lo que representaba esa participación y qué pasaba dentro de esas sociedades. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los sauces. Ahí tenemos una sociedad. Se supo que allí, a través de esa sociedad, la presidenta posee una serie de departamentos en Puerto Madero y unas cocheras. Eso a través de las declaraciones juradas con el formulario. No se supo a través de la declaración. Se supo que tenía participación en los sauces, pero no que los sauces era la propietaria. Luego, con investigaciones posteriores, se conoció que los sauces tenían su patrimonio. Bueno, este tipo de información que se podría haber mejorado si ahí. Por ejemplo, ahora está bien, una de las cosas. Pero en lugar de mejorarse, ¿qué es lo que se determinó? Fuimos para atrás. Ahora, no solo no se van a informar las sociedades, sino que tampoco se van a informar los ingresos que tengan cada uno de los funcionarios fuera de lo que es su ingreso por sus remuneraciones como funcionario. Por ejemplo, alquileres no se van a informar, intereses percibidos no se van a informar. Ahora, ¿no era que el nuevo mecanismo aprobado en el paquete de reforma de la justicia obliga a los funcionarios a presentar la misma declaración que en la AFIP y esos datos no están en la declaración como funcionario? No, lo que pasa es que el formulario de AFIP es un formulario superficial. La información que uno aporta a AFIP queda en los papeles de AFIP. Y es una información reservada. Los archivos de la AFIP. Claro, están los archivos de la AFIP y solo se puede acceder por una orden judicial. Lo que se va a publicar en Internet, que fue el argumento que dio el gobierno, es solamente el formulario de AFIP que tiene una información superficial y global. Por ejemplo, vos preguntabas qué es lo que no va a aparecer y que hasta ahora era posible acceder. Bueno, por ejemplo, la ley actual, la ley que estaba vigente y el formulario que estaba vigente hasta el día de ayer exigía que estén individualizados los inmuebles, que estén individualizadas las cuentas, que esté la información de todos los bienes del cónyuge, el conviviente y el grupo familiar, que esté indicado si uno es acreedor o deudor, quién es el acreedor o deudor. Bueno, toda esa información estaba en el formulario que se llenaba y en el formulario de AFIP esa información no aparece. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos. Otra de las cosas que aparecía en el formulario público es si uno tiene ingresos derivados de otras fuentes, para determinar, o si para quién trabajó en los últimos años o al mismo tiempo, para ver si hay conflictos de intereses. Así, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción detectó y dio recomendaciones para que la presidenta no operara la sociedad El Chapel, que todos recordamos que era una sociedad financiera, una consultora financiera en la cual tenía intereses. Lo mismo al propio Delía le hicieron una recomendación, que no podía decidir nada como secretario de Tierras respecto de las cooperativas en las que tenía participación.
Por ejemplo, el propio caso de Menem, cuando surge que tiene una cuenta en Suiza, bueno, se verifican, verificamos en su momento en la Oficina Anticorrupción qué cuentas había declarado y esa cuenta no aparecía. Ahora no van a aparecer las cuentas en la declaración, solo aparece el monto que uno tiene de dinero, cuánto tiene en efectivo y cuánto tiene en depósito, pero no sabemos en qué cuentas, si hay más de una cuenta, cuánto tenía un año y cuánto tiene al año siguiente, todas cuestiones que han sido observadas por ustedes año tras año. Está claro que la finalidad, el caballo de Troya de esta reforma es precisamente reducir la publicidad y evitar que tanto la presidenta como los miembros del gabinete tengan que dar explicaciones anualmente sobre su evolución patrimonial. Manuel, vos advertiste esto durante el debate. ¿Percibiste que tus colegas, no del oficialismo, tus colegas de la oposición, ponían el mismo énfasis en cuestionar este cambio en la normativa como vos? Mira, a ver, la oposición votó en contra en bloque de esta propuesta. Yo fui el que expuso por razones de mayor especialidad. Lo que es increíble de todo esto y que me parece que va a dar lugar a objeciones por parte de organizaciones de la sociedad civil y que pueden ser planteos judiciales de inconstitucionalidad, son dos cuestiones. Primero, que no hubo no hubo un fundamento, ni siquiera en la presentación se explicó por qué el cambio, por qué se hacía este cambio. O sea, solamente se lo presentó como que se iban a publicar las informaciones, las declaraciones en internet, pero no se dijo por qué era mejor el formulario de AFIP y no se justificó porque va a ser pública menos información. Y la segunda cuestión, que también es importante en un gobierno que habla de los derechos humanos, uno de los derechos humanos es el acceso a la información pública. Y, sin ninguna explicación, que el gobierno recorte información, ese acceso a la información pública, es otra cosa que es objetable y que no tiene ninguna justificación. ¿Esto involucra a quién, Alfredo? ¿Funcionarios de todos los poderes y desde qué de todos rango? Los poderes, hasta incluso los fiscales también. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, senadores y diputados. Eso que estamos y viendo los en jueces. pantalla no lo vamos a poder conocer ni de Cristina ni de ningún otro funcionario. No, si querés yo te puedo mostrar las declaraciones. Yo en su momento hice una gigantografía con las declaraciones mías en AFIP para compararlas con el formulario viejo y las exhibí en el Congreso. Aparecen montos globales, no aparecen discriminados los inmuebles, ni las cuentas, ni quién es acreedor o deudor, ni otros ingresos. Inmuebles tanto. Plata en efectivo tanto, automotores tanto. Claro. Y encima un dato importante, las declaraciones de AFIP son individuales, no incluyen los bienes del cónyuge. Y en la reglamentación pésima que sacaron ayer, en el anexo reservado ponen bienes del grupo familiar, pero solamente ponen bienes inmuebles. Por ejemplo, no incluyen bienes registrables. O sea que si yo mi conviviente tiene un automóvil, no lo tengo que declarar, ni siquiera en el anexo reservado. Sobrevuela o subyace, como prefieren, la idea de que lo hicieron para esconder en el futuro algún tipo de evolución patrimonial. O en el presente. Por ejemplo, la declaración jurada que presentó en su momento Ricardo Jaime, no declaró la embarcación, no declaró el avión que se supo que posee. Hoy está el tema en plena discusión. Este es un caso penal. ¿Qué pasa si ahora la actual legislación le mejora la situación porque no requiere ese tipo de información? ¿No será cosa que se embarre la cancha con este tipo de legislaciones novedosas? Porque siempre está la ley más benigna para el imputado o el sospechoso. Manuel, cuando contraargumentaste, ¿qué te respondían desde el bloque oficialista? No hubo una respuesta, directamente se ignoró. Y te voy a contar que inclusive vinieron a pedirme mis declaraciones miembros del oficialismo para estudiarlas y ver si lo que yo decía era cierto, pero después no tuve ninguna respuesta. Lo que es increíble acá y que genera la indignación generalizada es... todos sabemos, ustedes lo plantearon recién en alguno de los bloques anteriores, sobre la extensión del impuesto a las ganancias a medida que la inflación va bajando el mínimo no imponible. Y eso implica que también trabajadores, docentes, tienen que hacer declaraciones, tienen que contratar un contador cobrando un sueldo bajo, tienen que terminar contratando un contador para hacer una declaración jurada. Entonces a cualquier trabajador el gobierno le viene exigiendo ahora que además haga declaraciones juradas y los funcionarios públicos
reducen las exigencias de sus declaraciones. La verdad que esto no tiene ningún justificativo, Manuel, y la verdad es que... La gente de Justicia Legítima se te acercó para plantearte esto, porque Justicia Legítima viene apoyando en bloque toda la reforma judicial, en función de la supuesta democratización de la justicia, gente que además tiene cierta trayectoria, no pueden no ver lo que está pasando con esto. Mira, digamos, sin particularizar en Justicia Legítima, en su momento hubo muchas organizaciones que cuando justificaban el paquete, yo voté en contra de todo el paquete porque no compartía, digamos, en general las propuestas del gobierno, pero algunos decían, empezaban diciendo, miren que hay buenas propuestas, como que se van a publicar las declaraciones juradas por internet, y sin reparar, de buena fe o de mala fe, algunos seguramente, sin reparar en que digamos, estaba este caballo de Troya en la ley, que era que se iban a aplicar estos formularios de AFIP. Entonces se argumentaba, por ejemplo, promoviendo modificaciones en la regulación del amparo, que la verdad que fue lamentable también el proyecto de ley de recorte del amparo, diciendo, admitiendo o argumentando al principio de que sin embargo había propuestas buenas, y se incluía como una propuesta buena esta de la publicidad en Internet de las declaraciones juradas, sin reparar en que en realidad lo que se iba a publicar es mucha menos información, y esto va a reducir el control público que se puede hacer sobre las declaraciones juradas. Y otro dato fundamental y consecuencia de la reglamentación de ayer, que es directamente la anulación de las funciones de control de la Oficina Anticorrupción. ¿Por qué? Porque la Oficina Anticorrupción va a tener acceso al mismo formulario público que estamos viendo. Y nada más que eso. La única función importante, si la podemos llamar importante, que deja la reglamentación y la ley a la Oficina Anticorrupción, es subir estas declaraciones a Internet, o sea, una función de data entry. La función que venía haciendo la Oficina Anticorrupción de controlar la evolución patrimonial se ve mucho más limitada porque tienen acceso solo a ese formulario, y el control de conflictos de intereses... La verdad que parece una confesión de parte esta ley, La verdad es que es indignante, porque una de las pocas políticas públicas de lucha contra la corrupción que en la Argentina... Transparencia informativa. Que existió en estos 10 años. Estamos retrocediendo a una etapa anterior al último año de Menem. Y una situación adicional, así como se da el debilitamiento de la Oficina Anticorrupción, se da el fortalecimiento de la AFIP, que sí va a tener mayor control e injerencia en todo este proceso, porque va a manejar todas las declaraciones juradas, porque va a remitir esas declaraciones juradas a los distintos organismos, va a recibir listados de los jueces, de los legisladores. Bueno, se supone que la AFIP cuenta con toda la información. No cuenta, parte la va a recibir porque van a tener que presentarse año tras año las declaraciones juradas, pero las va a administrar. No olvidemos de que ya ha ocurrido con los diferentes organismos de control del Estado, que ha pasado que se han utilizado determinado tipo de información para suministrarla o no suministrarla según el funcionario que estaba involucrado. A los dos, gracias por venir. Gracias a ustedes.